the rug with the rope to the cork plug in the hole, pulled the cork out, saw this looking down on a guy, pulled him out of the hole, and it was Saddam. But I looked at him, I said, "It's okay, you'll be dead soon." Las imágenes que acabas de ver corresponden al momento en el que un grupo de soldados americanos descubre un escondite secreto, sin saber que dentro se encontraba Saddam Hussein, y mucho menos que estaban a un paso de hacer historia. El despiadado líder terrorista ocupaba un lugar destacado en la lista negra que el Pentágono armó con los 55 objetivos iraquíes más buscados por el ejército. Su captura era la medalla de oro que todo militar querría tener entre sus méritos. En una impresionante operación en 2003 para detenerlo, miles de soldados fueron puestos a disposición del plan. Pero solo un grupo de ellos pudo concretar con éxito la impresionante misión. La Delta Force, un escuadrón de fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos. La operación requirió largos meses de trabajo sin descanso y tareas de alto riesgo que pusieron a prueba la destreza del equipo, llevándolos muchas veces al límite. Algunos no sobrevivieron. Pero otros como Chris Van Sant y Tom Satterley, los dos veteranos a quienes vimos al comienzo del video, lograron completar la misión y hoy nos cuentan la impresionante experiencia de capturar a uno de los terroristas más buscados de los últimos tiempos. No te despegues de la pantalla, que empezamos. La guerra de Irak comenzó el 20 de marzo de 2003, cuando una coalición conformada por varios países, liderada por Estados Unidos e integrada por el ejército británico y otros aliados, invadió Irak. Uno de los motivos de la ocupación era la presunción de que Saddam Hussein, líder terrorista y presidente del país desde 1979, se encontraba desarrollando armas de destrucción masiva y de tener vínculos con Al-Qaeda. Para concretar su captura se necesitaba de los mejores elementos del tío Sam. Y esto nos lleva nuevamente a los protagonistas de este video. Van Sant es un veterano de operaciones especiales retirado, quien fue líder de equipo en el primer destacamento operacional de Fuerzas Especiales Delta. Y Tom Satterley es un condecorado soldado que sirvió en el ejército durante 25 años y formó parte de la unidad Delta Force, liderada por Van Sant. Ambos fueron asignados en diciembre del 2003 a la conocida Operación Amanecer Rojo, con el fin de dar búsqueda y captura al líder terrorista Saddam Hussein. El ejército estadounidense lo etiquetó como objetivo de alto valor y comenzó una de las cacerías humanas más grandes de la historia. Sin saberlo ni esperarlo, Van Sant y Satterley se embarcaron en la misión que marcó el fin de una etapa en el conflicto con Medio Oriente. Saddam había hecho su última aparición pública el 9 de abril de ese mismo año, en las calles de Bagdad, mientras las fuerzas del ejército norteamericano se aproximaban a la capital. Por varios meses permaneció prófugo, pero los informes aseguraban haberlo visto en diferentes partes del país, y él mismo difundió audios en los que motivaba a la población a levantarse contra los estadounidenses y la coalición por ocupar Irak. Durante ese tiempo, la prioridad de las fuerzas militares del tío Sam, además de la búsqueda de las armas de destrucción masiva, fue la captura de los miembros de alto rango del Partido Árabe Socialista Ba'ath, del que Hussein formaba parte. Y para esto, nuevamente fue fundamental la participación de los miembros de la Fuerza de Combate de Élite, conformada por Van Sant y Satterley. La búsqueda de Saddam nunca se detuvo, en particular en las zonas donde la inteligencia estadounidense sospechaba que podría estar. Tom Satterley recuerda aquel momento como una lotería. Nunca sabía con qué se encontrarían al caminar por las calles de Bagdad. Cualquier rastro podría dirigirlos finalmente a la puerta correcta. As we're rolling in, I see some guy walking down the street. I just noticed, black coat, whatever, walking down the street and went in another gate. Then we started taking fire from like far away at the back side of the house. And I thought, why are they trying to draw us in? Why would someone shoot at us with our armored vehicles from that far away? En la frenética búsqueda de Saddam, todos eran sospechosos y al mismo tiempo ningún camino terminaba en él. Los equipos de inteligencia, a través de interrogatorios a prisioneros, dieron con información importante. Pero el mayor avance se produjo cuando dos hombres acudieron a un centro de denuncias que se había creado para los iraquíes.
Durante las 2 horas y media que duró la conversación, los testigos esbozaron el aparato de seguridad de Saddam, conformado por media docena de familias, socios y gente relacionada por sangre o matrimonio, lo que resultó ser crucial para perfilar el contexto cercano de Hussein. Fundamentalmente por el hallazgo de 2 nombres muy importantes en los círculos del líder. Muhammad Ibrahim Omar al-Muslit, un ex guardaespaldas de Saddam, y Basim Latif, su ex chofer. Siguiendo su intuición, Tom mandó un equipo a revisar la casa de aquel hombre que llamó su atención en la calle, bajo la sospecha de que pudiera estar relacionado a los nombres obtenidos. En el escuadrón se encontraba Chris Van Sant. El lugar era una especie de edificio con 4 pisos y una escalera al medio que se dividía hacia el ingreso de cada departamento. Chris y su equipo se aproximaron en 2 grupos y comenzaron a instalar explosivos para hacer estallar las puertas. Somebody in there had like bumped something and made a noise. So I was on a knee and just put the charge on the door, and a guy came to my door and like looked at me. And I'm weapon slung because I'm putting the charge on the door, but I pulled my pistol out and I just stuck it up in his face. And I said in English, basically I mouthed, "Open the door." And he looked at me and he went. And so he opened the door. I basically just rode the door into him as soon. Pero no llegaron a hacerlo porque algo los detuvo antes. Una vez dentro, todo parecía encontrarse tranquilo. Chris y su equipo revisaron los rincones del departamento y no encontraron a nadie ni nada que les despertara la atención, hasta que uno de sus compañeros los llamó con urgencia desde la parte trasera del lugar. Necesitaba ayuda y por el sonido de su voz, parecía ser algo urgente. Hey, I need a guy. There's somebody under the bed back here. And so a guy went, pulled the mattress up, and laying underneath the bed on the floor was a guy like this, as flat as he could be, and he had a toy plastic AK-47 laying next to him. A toy? A toy, a kid's toy. Shit you not. And so picked this guy up. He didn't look like the photos we had of Muslit. We on the ground didn't think it was him. El equipo había estado siguiendo pistas de Saddam casi durante un año, sin haber conseguido más que indicios que no los conducían a ningún lado. Y por eso esta vez, imaginaron que la situación no sería muy diferente. Nadie sospechaba que el hombre del arma de juguete podría llegar a ser Muhammad Ibrahim Omar al-Muslit, el ex guardaespaldas de Saddam. Así que el escuadrón procedió de forma habitual y lo llevaron con el equipo de inteligencia, quienes se habían instalado en el aeropuerto de Bagdad. I didn't even talk to that guy. It was just uneventful, but we brought him back for suspicious reasons. Because, well, he had the toy AK and he almost got smoked. And why would you have a toy AK, underneath a mattress in someone else's house? Took him back, sent him to Balad for the other guys to have their way with him, and I went to bed. Everybody went to bed. Halfway through the day now, Hey, we got a Saddam hit. And I go, yeah, when don't we have a Saddam hit? Escéptico, Tom no mostró mucho entusiasmo con la captura del hombre del AK-47 de juguete. Las pistas que aparecieron podrían marcar diferentes caminos hacia Saddam. El problema era descifrar cuál de todos terminarían llevándolos hasta él. El equipo Delta Force sabía que el líder terrorista tenía una red de apoyo basada en sus vínculos familiares y amigos, pero muy pocos dentro del gobierno iraquí. Entonces debían buscar en sus círculos más informales. La única opción que les quedaba era interrogar a los sospechosos que podían encontrar en allanamientos o seguimientos específicos, recaudar información para seguir rastros y, con suerte, dar con las personas correctas. Aquel día Chris se despertó sin sospechar que estaban a punto de recibir una información crucial que los aproximaba un poco más a su objetivo. 4 hours went by. Our intel guy comes running back in to the MSS. He comes back to where our troops' rooms are because we were the ones that had just pulled this dude out. And he goes, "It's him, man. It's totally him." And we're like, "What? Well, you're ridiculous. There's no way it's him." "Yeah, no, it's him. It's Muslit. It's the golden ticket. And he is spilling his guts." Muslit era el guardián de Saddam. Transmitía las órdenes del dictador a los grupos que lo seguían en todo el país y se encargaba de llevar dinero a los insurgentes para asegurar su funcionamiento. Desde la fuga de Hussein, Muslit se había convertido en un líder de la resistencia y operaba con base en Bagdad.
Los servicios de inteligencia estaban convencidos que él era la clave para encontrar el escondite del terrorista. En las negociaciones que el servicio de inteligencia tuvo con el ex guardaespaldas, llegaron a un acuerdo. A cambio de datos específicos sobre los posibles paraderos de Hussein, Estados Unidos liberaría a 40 miembros de la familia del informante, que habían sido detenidos desde iniciado el conflicto en Irak. Muslit aceptó el trato y reveló una ubicación. Se trataba de una granja cerca de Tikrit, la ciudad natal del dictador y su base de apoyo. Los analistas de inteligencia pensaban desde el principio que Hussein podía estar oculto allí o en los alrededores, ya que en esa zona vivió su infancia. Había una sensación de que Saddam regresaría a su lugar de origen, con su grupo cercano y sus familiares. Tom cuenta que uno de los datos que ayudó mucho en la búsqueda fue que al líder le encantaba el pescado y tenía una dieta muy estricta. Por esta razón, también contaba con un chef personal. El equipo de inteligencia pensaba que este hombre era una de esas personas que Saddam siempre tendría cerca, porque era paranoico y el cocinero había estado junto a él toda su vida. A su vez, este poseía una pequeña granja familiar, lo que coincidía con los datos ofrecidos por Muslit. Las órdenes entonces se enfocaron en ocupar Tikrit, un lugar con gran valor histórico para el país, situado a lo largo del río Tigris. Inmediatamente el escuadrón se puso en marcha, y luego de que inteligencia identificara la casa del chef y su granja, asaltaron las propiedades. Así, la búsqueda de Saddam no se basó en rastreos telefónicos o espionaje cibernético, sino estrictamente en inteligencia humana obtenida de testigos. La granja se llamaba Hadoshi, y allí, a través de un gran despliegue del ejército y un allanamiento, encontraron objetos de valor para la investigación. Entre ellos, un cajón con 8 fajos de billetes de $10,000 en envoltorios del Chase Manhattan Bank de Nueva York, 4 cajas enormes enterradas con joyas, entre ellas una colección de Sashida Talfa, la esposa de Saddam, y certificados de nacimiento y licencias de matrimonio de la familia. Todo dentro de las cajas era de oro. Pendientes, anillos, pequeños cuchillos e incluso una K-47. Por primera vez, Tom comenzaba a sentirse entusiasmado con las pistas. Si antes de ese momento tenían alguna duda sobre el rumbo correcto de la investigación, esta fue una confirmación de que evidentemente se habían aproximado al objetivo. Sin embargo, Saddam aún no aparecía. Happened was Muslit, in a last-ditch effort to defend Saddam, had pointed out the wrong farm, knowing he was on another one. So after some work and driving the guy out and confirming locations, they realized they were one farm off. La operación final se llevó a cabo de noche y con un equipo de 1,000 soldados, incluyendo vigilancia, cordón de seguridad, vehículos blindados y helicópteros. El despliegue fue impresionante. En la misión llevaron al ex guardaespaldas en una camioneta civil hasta la granja en Ad-Dor, donde sospechaban se encontraba Saddam. A lo largo de la carretera, Muslit les advirtió que si continuaban avanzando en medio de la noche con las luces de los automóviles encendidas, serían descubiertos. Entonces, el avance fue completamente a oscuras y con equipos de visión nocturna. Al llegar, el lugar parecía estar vacío. El sonido de los insectos en la noche invadía completamente la escena. En la granja, los soldados rastrillaron todos los rincones y fue recién cuando se adentraron en la huerta que sorpresivamente dieron con 2 sujetos que intentaban huir a través del sembrado, probablemente buscando desviar la atención de las fuerzas. Sin obtener información de ellos, regresaron nuevamente con Muslit, quien bajo presión señaló una alfombra en el suelo, indicando un escondite. A las 8:25 de la noche, cuando parecía que no iban a encontrar nada, allí, en la pequeña granja de la ciudad agrícola, el equipo descubrió un agujero de 8 pies de profundidad, cubierto con plantas, tierra y una gran capa de poliestireno. Los nervios y el miedo dejaron paso al asombro. Los soldados presentes no daban crédito al insólito hallazgo. And then, shortly after that, they uncovered the rug with the rope to the cork plug in the hole, pulled the cork out and saw this looking down on a guy, pulled him out of the hole, and it was Saddam. No sh**. Yeah. Were you surprised he came back alive?
Yeah, I mean, it was, you know, during that phase of the war, your marching orders were kill or capture. Tras destapar el agujero y lanzar una granada, descubrieron un pozo oscuro en el que se encontraba Hussein, solo y demacrado. El traductor Samir, único hombre que podía comunicarse con Saddam en ese momento, le pidió que saliera. Finalmente, el líder avanzó desde la penumbra hacia la entrada del pozo y, levantando sus manos, se rindió ante el rostro incrédulo de los soldados. Samir, el traductor que se había criado en Irak y había visto a Saddam en televisión casi todos los días durante su infancia, aunque no pudo identificarlo por su mala apariencia, logró reconocer su voz. Sin duda, estaban frente a Saddam Hussein. El dictador se presentó como el presidente de Irak y aseguró que estaba dispuesto a negociar. Tom cuenta que uno de los soldados, al que apodaban el Gran Tejano, golpeó al terrorista para quitarle un arma Glock que tenía en su poder, y mientras lo apresaba le respondió irónicamente que el presidente Bush le enviaba saludos. El líder se encontraba en muy mal estado, sucio y excesivamente delgado. En el centro de detención en Tikrit, le realizaron chequeos médicos completos y tomaron sus huellas dactilares. El informe de salud no fue muy bueno. Las imágenes de ese momento hablan por sí solas. El escondite subterráneo era un espacio similar a un búnker, en el que se podían acomodar 2 personas y era sorprendentemente habitable. Un espacio seco de ladrillo, con vigas en el techo y un pequeño ventilador. Por las características del sótano improvisado, era evidente que Hussein no permanecía allí por largos periodos de tiempo, sino que salía regularmente, y por eso contaba con la protección de guardias que lo alertaban de la presencia de las fuerzas enemigas. La noticia de la captura fue comunicada por radio, y todos en el equipo se abrazaron en una muestra de celebración. La escena era surrealista. No hubo disparos ni resistencia, lo que contrastaba directamente con las expectativas que tenían sobre el operativo. Sin embargo, nunca imaginaron que pasarían una noche con el líder terrorista más buscado del mundo en su propia base. An opportunity for everybody that was a part of the operation to physically see him and be close to him and understand the significance of the event. And I thought that was a cool call by the leadership. La emoción fue palpable, incluso en un equipo que en el último tiempo venía de pasar por muchísimos enfrentamientos sangrientos y no acostumbraba a mostrar demasiado entusiasmo. Saddam fue detenido en la base hasta que las autoridades dispusieron de él, y algunas de las fotografías del episodio recorrieron el mundo. Tom recuerda el momento en que se encontró cara a cara con el líder terrorista. I followed him into this room, and it was one of those things where I opened the door and I looked to the left and I'm like, holy shit, that's him? I imagined myself knocking him out, right? But I looked at him and I said, it's okay, you'll be dead soon. Finalmente, el líder terrorista fue llevado a un helicóptero que lo transportó a Bagdad, donde fue encarcelado. Saddam Hussein maltrató a una población entera durante al menos 2 décadas. La organización Observadores de Derechos Humanos estimó que su régimen fue responsable del asesinato o desaparición de entre 250.000 y 290.000 iraquíes. Y varios analistas consideran su gobierno como autoritario y totalitario. Afortunadamente, su tiempo en el poder había terminado y ahora se encontraba donde debía estar, en manos de la justicia. La captura de Hussein tomó por sorpresa a todos en Bagdad. Nadie esperaba que lograran llevar a cabo esa operación con éxito, y menos aún, que hubieran capturado al líder iraquí con vida. Habían conseguido el mayor objetivo de todos, pero Tom parecía mantener distancia de los festejos. Al fin y al cabo, son soldados que están al servicio del ejército, y su misión es estar siempre preparados para lo que sigue, según las propias palabras de Tom. And this one's nasty and dirty and living in a hole, you know? Living in a hole in the ground with a lot of money and a lot of cigars. Invincible cigars. I got a box of those at home. They're probably dry rotted, sitting out. But that was an uneventful capture of a world leader, right? But it's like, here comes next, you know, it never ends. And then you kind of realize this is relentless.
En Estados Unidos, la información aún resultaba algo confusa. La mayoría de las autoridades militares se mantenían escépticas frente a las noticias que llegaban de Medio Oriente. El expresidente George Bush mantuvo cautela ante la información. Quería asegurarse de que todos los detalles estuvieran confirmados antes de cualquier anuncio oficial. Paul Bremer, diplomático norteamericano, quien estaba a cargo de la transición del gobierno de Irak, decidió que Saddam debía ser juzgado por su propio pueblo. La entrega de Hussein y otros líderes del Ba'ath, el Partido Árabe Socialista, a las autoridades iraquíes se produjo el 30 de junio de 2004, como parte de la transferencia de control a un gobierno interino. Saddam fue condenado por un tribunal iraquí por crímenes contra la humanidad y sentenciado a morir en la horca. Fue ejecutado el 30 de diciembre de 2006 y su muerte generó controversia en Irak, avivando conflictos internos. Así fue como el ejército dio con el dictador iraquí Saddam Hussein y logró su captura, dando fin a una etapa sangrienta en Medio Oriente. La Operación Amanecer Rojo fue un verdadero despliegue de fuerza e inteligencia y un ejemplo de valentía y trabajo en equipo. La historia de Satterlee y Van Sant, junto a sus compañeros, no será olvidada fácilmente. Hasta aquí hemos llegado con nuestro informe, pero quédate en nuestro canal para continuar viendo más contenido como este. Hasta pronto.